¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces en la pantalla de Canal 4. Un gran acierto de la producción e instalar el debate que se va a generar a partir de este momento en esta pantalla con nuestra cuenta de Twitter, que marcaba precisamente eso. Si usted es de los que toma ómnibus todos los días, si tiene que tomar el boleto para ir a estudiar o a trabajar, este programa le interesa. Ahora, si tiene un auto, también le interesa. Si tiene una moto para un delivery, también. Si tiene un yate o si tiene un avión privado, también le va a interesar. Una máquina cosechadora, ni qué hablar, un tractor, en fin. Este programa pretende, ojalá lo logremos, arrojar luz sobre un asunto que muchas veces se eleva en términos demasiado técnicos y que la gente no comprende, que tiene que ver con lo que decimos siempre, el bolsillito. Aquí está, ¿no? Mirá vos, qué excelente la producción. Dice, hoy en TLV debatiremos sobre el motor del Uruguay. ¿Qué tienen en común quien paga boleto para ir a trabajar, el dueño de un auto, el propietario de una flota de camiones, claro, y quien levantó una cosecha por miles de dólares? Roberto Kreimerman, ex ministro de Industria, Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación de ANCAP, son nuestros invitados. Muchas gracias por la presencia. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que podamos echarlo. Eso de la paramétrica, ¿cuántas veces me pregunto qué es la paramétrica? Porque hay una definición formal, digamos, lógica, ¿no? ¿Qué es la paramétrica en el caso de ANCAP, Roberto? Es el valor al cual se obtiene el costo del combustible puesto después en la estación en base a los distintos costos que tiene la empresa. Se hace una suma de variables, una suma de costos y ahí te arroja un resultado. Tiene parámetros, básicamente. Pero ¿puede esconder ineficiencias? Me lo responde después. Tengo al panel como siempre y me es muy grato saludar. Vos sabés que cuando la ciudad de Montevideo mostraba su perfil más hostil, este hombre me abrió la puerta de su casa. Cuando estaba frío como hoy, por ejemplo, encontré en su hogar la calidez necesaria. Es un grandísimo orgullo tener a Miguel Nogueira, mi hermano de la vida, aquí conmigo. Señor. ¿Cómo andás, sí, Miguel? Señor. Bueno, gracias. Es recíproco. La verdad que me dejas sin palabras, porque es un gran gesto de tu parte. Somos literalmente hermanos, sí. La gente no lo sabe. No. Nos vemos menos de lo que deberíamos. ¿Verdad? Como con los hermanos a veces de sangre también. Sí. En mi caso particular, que por razones de la vida los hermanos se fueron antes, demasiado rápido. Así que muchas gracias. Y gracias por esta invitación. A pocas horas de un 11 de septiembre que tiene muchos aniversarios, entre otros tu cumpleaños. Sí, es cierto. Bueno, a veces lo asocian con otras cuestiones no tan buenas. Bueno, sí, ¿no? Desde la muerte de Allende hasta la muerte de Gonchi o la caída de las Torres o el cumpleaños de Gabriel Román, ¿no? Tenés razón, Gabriel. Bueno, estamos un saludo anticipado a Gabriel. Un tema que te apasiona, este de las tarifas, y el de la paramétrica en algún momento, ¿no? Sí, va mucho más allá de la paramétrica. Algún título, porque sé que tienes que ir distribuyendo juego. ¿Es ANCAP el responsable del precio de los combustibles? ¿A cuánto sale el litro de super hoy de la planta de ANCAP? ¿A 28? ¿A 32? ¿A 38 para que se vaya a 60? ¿Es ANCAP el verdadero responsable? ¿O hay solo una paramétrica técnica? Esto no es solo un tema técnico, lo que vas a debatir hoy acá con nosotros. Tiene que ver con decisiones políticas también, sí, ¿no? Muchas veces. Con filosofía política, con soberanía o exceso de soberanía. Yo hoy hablé con periodistas, se reían en la producción de Buscadores porque llamé a periodistas de Panamá, de El Salvador. En Panamá no refinan desde el 2003. En El Salvador desde hace 3 años, en un gobierno de un ex Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Algún título, simplemente, que esto no es solo una paramétrica técnica, es una decisión de filosofía política también. Gerardo Rodríguez, hay mucho de decisiones políticas, por ejemplo, desde FANCAP, desde la Federación de Funcionarios. ¿Cómo observa esto que decía Nogueira? Sí, el ser humano es intrínsecamente político, todo es política. Pero tú decías, ¿qué tenemos de común los uruguayos? Y dentro de otras cosas tenemos las empresas públicas. Esas empresas públicas que de alguna manera, con su intervención, son el sostén de muchos, de los sectores populares, de los que menos tienen. Tenemos gracias a UTE, la electrificación rural que llega a todos los rincones del país. Tenemos Antel con la fibra óptica en todos los rincones del país. Y tenemos ANCAP, que dentro de otras políticas, por ejemplo, define precios que van en el sentido de favorecer a los que menos tienen. Así que hay un componente social fuerte, potente allí. Totalmente. Acá hay con lo que no está de acuerdo el señor Conrado. Hay un primer concepto que es fundamental que la audiencia lo sepa. El precio de los combustibles no responde al costo, digamos, de la producción.
es una definición política. El barril de crudo llega a las instalaciones de ANCAP, se refina y prácticamente todos los productos, el 90% es nafta y gasoil y salen al mismo precio. La nafta que tú decías, super, cuesta en ANCAP 23 pesos con 98 y el 22 pesos con 98 y el gasoil cuesta 23.15, es decir, cuestan lo mismo. Después ANCAP, en una decisión política, le asigna un precio. Y le asigna un precio también al supergas. Bueno, qué interesante lo que está diciendo. Conrado, contigo. A ver, esto es una tragedia que tiene la friolera de prácticamente va a cumplir 90 años, en el año 2021. Es un invento de otra época, de inspiración fascista, no hay más que leer los debates parlamentarios de octubre del año 31, cuando se crea la empresa y se le concede el monopolio de los combustibles y de la importación. Hasta entonces, por supuesto, hacía 30 años que había combustibles en el Uruguay, se traían de los Estados Unidos y de Inglaterra, y era queroseno y nafta para aquellos poquitos vehículos que había. Se copia a la Argentina, que había tenido un general muy cabrero, que se llamó el general Mosconi, y que como un día un empleado de una compañía no le vendió la nafta para la avioneta, se armó de valor y convenció al gobierno de entonces de hacer YPF, que es peor que ANCAP. De allí para acá no hemos progresado nada. En el gobierno del doctor Valle, el senador Astori, el senador Rubio y el senador Curiel tuvieron la feliz idea de decir: terminemos con este mamarracho que ya tiene 70 años, estamos en el Mercosur, claro, la lógica es que circule libremente. Te van a decir, pero el pueblo dijo no, te van a decir perfecto, eso, pero vamos a seguirlo. El pueblo dijo no y ahora estoy seguro que si repitiéramos las condiciones el pueblo diría que sí. Quiero saber esos elementos, porque cuáles son. Hace 10 años que los sucesivos presidentes de ANCAP y sus directorios aprueban los precios que se les cantan. Concretamente, en el caso del gasoil, tengo hecho las cifras hasta junio de este año, y el sobreprecio del gasoil, que llegó a ser de 40 centavos, en este semestre fue de 10 centavos. Pero como se venden 450 millones de litros, eso significó 45 millones de dólares más, y los números los saco de las tablas que produce de precio de paridad de importación la ORSEA, organismo regulador. Eso me en lo has el dicho, caso sí, de en la alguna nafta, oportunidad. En el caso de la nafta, el sobreprecio en este semestre fue de 15 centavos. Por los 375 millones de litros de nafta, 95. Todo el combustible ahora, falta para el debate. A ver, decime, Gabriel. Contame, Total, Gabriel. 100 millones. Gracias, y Conrado. sale la presidenta y dice que ganó 25, perdió 75, señora. Tremendo. Tendrían que se gasta todo el combustible ahora. No, pero deja algo, mucho deja más la reserva. Para incendiar todo. ¿Te acordás? Pará. Tendrían que pasar el video porque... Lo tengo, lo tuiteo. Sí, lo tenés, el de la bomba, el de la bomba. Poner el video de que tienen que explotar todas las empresas públicas. Que eso resume la opinión de Conrado, no hay ningún problema. A ver, el precio del petróleo es un precio político en el mundo entero. O sea, el precio de barril de petróleo en el mundo no se decide por costo, lo decide carteles del mundo, que en un primer momento fueron las famosas 7 hermanas que admira Connie de su admirado Reagan. Jamás me escucharon hablar de y la después fue la PEP. por las 7 hermanas. Hay decisiones políticas porque es un recurso energético clave en el mundo entero. En Uruguay tenemos la bendición de tener una empresa pública que permite que parte de esos recursos se inviertan en por ejemplo, en el supergas, para poner un ejemplo de, porque después se ponen, el supergas, Uruguay no, en el momento de ahora en invierno, no producimos todo el supergas que se necesita para consumir. Y nos vemos obligados a importar. La importación de supergas es más cara que lo que produce ANCAP de supergas. Y el supergas es subsidiado, es un subsidio muy importante. Dentro del precio del combustible está el fideicomiso del boleto. ANCAP es agente de retención
Y también implica eso que haya boleto estudiantil gratuito, boleto rebajado para los jubilados. O sea, hay un conjunto de utilidades sociales que tienen que ver con el precio del combustible. ANCAP tiene ese cometido social también en su política. Además, si se eliminara la empresa pública en Uruguay, iríamos o a un monopolio, por el tamaño del mercado, o a un monopolio privado, nacional difícil, o a un monopolio extranjero. Gerardo Rodríguez trajo algunas láminas, pero también quiero darle la palabra a Sebastián da Silva, que no ha hablado todavía, y me espera Jimena Saba. Quiero saludarte. ¿Cómo te va, Jimena? Buenas noches, Daniel. Dame un numerito. ¿Cuánta gente lleva votando en el sondeo de Twitter de Todas las Voces? Ya llevamos 3.600 votos de nuestro público. Vamos a aprovechar para invitarlos a participar de este debate. Pueden hacerlo votando justamente en el sondeo que está en nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4. El planteo que hacemos hoy es el siguiente. El monopolio de ANCAP y su impacto en el bolsillo del ciudadano es uno de los temas de la campaña política. ¿Cuánto cree que puede incidir en su vida diaria y en la mejora del Uruguay productivo liberar justamente la importación de combustible? Mucho, poco o nada. Pueden votar hasta el final del programa y también estaremos recibiendo sus mensajes con el hashtag Opino en TLV. Sebastián da Silva. Yo creo que, sin entrar a discutir esencialmente el rol de las empresas públicas, hoy nos aboca a discutir qué ha hecho ANCAP en los últimos años para el estado de situación que tiene la economía uruguaya. Acá hay una gráfica que lo deja bien clarito. Lo rojo es el precio de gasoil y lo azul sería la paridad de importación. A ver, permitime que vamos a tomar bien la gráfica, Sebastián, por favor. Allí está. ¿Qué decías? El redondel que está marcando, ¿sí?, marca el desfalco que ha hecho los gobiernos sucesivos del Frente Amplio para con ANCAP, que el último episodio lamentable fue el episodio de la silla de 120.000 pesos, pero de ahí para atrás, ANCAP es un fiel reflejo de lo que fue un gobierno nuevo rico que no cuidó la plata de la gente y que después de la bonanza hoy es el yunque que está oprimiendo básicamente a la producción nacional. Y Daniel, en los responsables, a mi entender, sobre todo en el último momento que fue la presidencia de Raúl Sendic, para mí es una mesa de 5 patas, de las cuales acá tenemos 2. El ministro de la época, que era el encargado de controlar el funcionamiento de ANCAP, la Federación ANCAP, que vio cómo hacían y compraban un horno de 80 millones de dólares y no sabían para qué era y no dijo nada, y faltarían 3 protagonistas más. El vicepresidente procesado Raúl Sendic, el presidente de la época José Mujica y el que inició todo ese proceso expansivo de ANCAP, que hoy es el candidato del Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez. Esos cinco pilares son los que llevaron a ANCAP a el desastre de la peor empresa pública que se haya recordado en la historia del Uruguay. Bueno, por alusiones, Roberto Kramerman. Sí, parece que hay una intención de volver a insistir con viejos temas neoliberales que acá se plantean nuevamente, como son eliminar las empresas públicas, que son un motor de desarrollo, que son los que pueden arriesgar donde los privados no arriesgan, que son, en definitiva, desde el punto de vista social ya se mencionó, que son además fundamentales en la estrategia del país. Y ahí es donde un punto bastante importante, porque bueno, se está manejando cifras, cuando uno ve la cifra básicamente de que 23 pesos son de impuestos en la nafta, entonces no sé lo que estamos discutiendo sobre el punto en ese sentido. Lo que estamos discutiendo básicamente es que acá hay una continuidad que se expresó ya en varias administraciones previas desde los 90, la intención de eliminar empresas públicas, hubo plebiscito, hubo todo lo que se contó, pero hay muchas maneras de debilitar las empresas públicas y ese es el problema que tenemos. Los 3 partidos mayoritarios hoy por hoy tienen en sus plataformas o en su forma de ser, en el momento actual, maneras que debilitan lamentablemente de distintas formas las empresas públicas. Bueno, alguno quiere desmonopolizar, desconociendo técnicamente lo que es una refinería. En el momento en donde se construyen más refinerías en el mundo, debido básicamente a la importancia que tiene los derivados y la falta de soberanía que implicaría salir a buscar. En un momento hay petróleo, que siempre lo hay, pero en otro momento hay nafta o no lo hay gasolina, no lo hay.
Bueno, eso es simplemente la ignorancia química que está demostrando. Desde ese punto de vista que estamos un petróleo que es una mezcla de hidrocarburos y que cuando se refina llega a un punto en que da diferentes sustancias y esas son las que se consumen. Pero entonces, lo que decía es que la estrategia de país, bueno, al ignorar las empresas públicas, básicamente está sobrecargando la parte económica muy fuertemente el precio del combustible. Y lo está transformando en un cuco para la población en ese sentido. Porque acá tenemos desde el año 90 en adelante la misma estrategia de fondo. La estrategia que está basada en que este país haga cada vez más productos primarios y la estrategia que está basada en que este país esté perdiendo capacidades nacionales. La puede perder por el intento de desmonopolizar, por privatizar como se intentó. La puede perder porque se está invirtiendo poco en estos últimos años o porque se está tercerizando mucho a los trabajadores. La puede perder básicamente porque estamos perdiendo, valga la redundancia, con una estrategia que no mira hacia las capacidades nacionales, que no mira hacia el desarrollo industrial, y esto es desarrollo industrial si se pierde. La puede perder por mala gestión también. Yo les quiero pedir, porque además me están pidiendo la palabra, entiendo la ansiedad porque es... jugando un poco con el concepto, este es un debate inflamable, me pide la palabra Viviana Ruggiero, hay una alusión al señor Rodríguez de la Federación de ANCAP, también Conrado, Miguel y Gabriel, desde luego. Por una alusión, ya voy a ir contigo Viviana, por una alusión, usted, Kramerman, ¿se arrepiente de alguna de aquellas decisiones que tomó siendo integrante del elenco del Frente Amplio vinculado a ANCAP? Nosotros vinculados hicimos por primera vez un plan estratégico energético en ese momento. ¿No se arrepiente de nada de lo que hizo entonces? La verdad, no, errores se cometen en muchos lados, pero básicamente nosotros conducimos un plan estratégico nacional que implicó una revolución energética que estamos en este sentido en parte desperdiciando en este momento, pero en ese momento fue lo mejor permitió dar energía al país. Rodríguez. El tema del monopolio y el precio de los combustibles no solo es político, sino que es ideológico. Yo pensé que íbamos a demorar un ratito más en entrar en lo ideológico, pero Conrado rápidamente se tiró de cabeza y me facilitó las cosas. Y me asombra con el grado de desconocimiento que maneja algunos conceptos. Y yo quiero aprovechar el tiempo en decir algo. Trabajamos en la misma empresa, sí, Sí, lo conozco bien, ¿sabe por qué? Porque usted un día nos dijo, no hay capitalismo sin lágrimas. Yo pongo el capital y ustedes las lágrimas. No, yo no dije eso. Yo dije que no hay capitalismo sin lágrimas y eso es una frase muy vieja. Si el país deja de... Esto es un concepto importante. Si el país deja de refinar petróleo, no puede traer solo los productos que le conviene. No puede traer gasoil y nafta, tiene que traer todos los productos porque el Estado tiene que asegurar la universalidad de todos los productos derivados del petróleo a toda la población. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que traer el supergas, el cual está 22% por debajo del precio internacional, del precio paridad importación, y eso por una decisión política, pero también tiene que traer el Jet A1, el combustible de los aviones, tiene que traer los solventes, tiene que traer el full oil medio. Ese combustible traído en pequeñas porciones haría un costo tan pero tan grande, una erosión tan grande de dinero, que no es la ecuación. Yo no puedo hacer una ecuación con los productos que me conviene y decir hubiese ahorrado 100 millones de dólares. No, señor, tendría que haber importado la canasta de productos derivados del petróleo y esa canasta no hace una diferencia de 100 millones de dólares, independientemente del factor importante y de la perspectiva de soberanía y de autonomía energética que decía Roberto, ¿no? Ojalá que hoy al cierre de todas las voces, nuestro público, que es además el objetivo principal del programa, comprenda algunas cuestiones vinculadas a eso que suele decirse, ¿no? Miren que en Uruguay pagan los combustibles más caros del mundo. Bueno, que tengamos la posibilidad de explicar las razones por las cuales uno, después cuando va al surtidor, siente que le cobran lo que le están cobrando. Viviana Ruggiero. Me gustó el concepto de la mesa de 5 patas, pero le faltó una, porque la oposición estuvo sentada en el directorio de ANCAP durante todo el periodo en cuestión, ¿no? Y que terminó con la capitalización de la empresa. Y lo otro que quería decir es que me parece que hay otro punto a poner sobre la mesa y es que hay empresas públicas, y ANCAP claramente fue una de ellas, que tuvo en su dirección a una persona que hace campaña política. Y eso me parece que hoy en día está reflejado también dentro del precio que estamos pagando los uruguayos por el combustible. O sea que la plataforma política de esos candidatos también en su momento generó sobrecostos, por ejemplo. Y claramente ANCAP fue una plataforma política para la carrera de Raúl Sendic.
Y ahí hay otro tema, y termino con esto, y son las empresas subsidiarias también, porque hablamos mucho de la capitalización de ANCAP, pero Alur, por ejemplo, tuvo 11 capitalizaciones. Entonces ahí hay un tema también que influye en el precio que tenemos hoy en los combustibles. Hubo un cruce que generó también el interés de hacer, ya voy contigo, Conrado, hubo un cruce que generó el interés del programa de tratar este asunto, porque hay dos posibles presidentes futuros de la República, me estoy refiriendo a Daniel Martínez y a Luis Lacalle Pou, que hablaron y que se cruzaron por este tema. Lo vemos, a ver. No me voy a meter acá al tema de monopolio sí o monopolio no de combustibles. Un día lo invito a que me junte con algún técnico especialista en el tema, a Luis, y creo que ese es un tema en el cual internacionalmente queda claro que donde siempre conviene refinar en un país y no importar en la media histórica, pero es un tema que prefiero no mencionarlo, pero porque ese es el debate de ideas, nos enriquecemos todos. Me encantaría un día que me expliques cómo hacía una persona en Rocha para cargar combustible barato en el Chuy, el de Tacuarembó Rivera, mientras en DIC fundía ANCAP, que esa es la razón real de por qué teníamos los precios que teníamos. Comentarios de Miguel Nogueira, vuelvo con Conrado luego. Sí, la invitación, en mi caso, yo no vine a hacer política partidaria, acá estamos a 47 días de las elecciones, y ya está totalmente desenfocado el tema por el que me invitaron. ¿Alguien habló de cerrar las empresas públicas en estos días? Pregunto. Segundo, ¿cuál es el mandrake, tomando palabras de Mujica, que va a asumir el gobierno el 1 de marzo del año que viene y va a liberalizar la importación y no va a depender de lo que recauda por impuestos ANCAP? Miguel, ¿Cuál se derogaría el impuesto junto con el monopolio? ¿De dónde sale ¿De eso? dónde sale eso? eso? Es de altísima. La caída del monopolio significa el comienzo del fin para ANCAP. Eso es otra cosa. Pero el comienzo de la derogación del impuesto de combustible. Así que estamos hablando sí, de la desaparición de ANCAP. No, ese es un verso más viejo que la no tengo confusión. Tenía la palabra y si me amparan, no hay ninguna confusión. Yo lo que digo es la liberación de la importación de los combustibles. Digo, la fijación del precio es una decisión política. Cuando a comienzos de este siglo se lleva el precio del gasoil al mismo precio de la nafta, ahí no hay paramétrica. Ahí hay una decisión o no. Ahí hay una decisión, ahí no hay paramétrica, ahí hay una decisión de desestimular al privado a que compre el gasoil. Y yo insisto, acá hay no es así en ninguna parte del mundo, Miguel. El gasoil y la nafta tienen una diferencia de 5% por un tema de costos de... solo en el Uruguay teníamos una diferencia abismal que ahora la tenemos en el entorno del 20%. Pero no estamos diciendo cosas diferentes. No, yo lo que estoy diciendo es que estoy diciendo es, punto uno, la venta de combustibles, el impuesto a los combustibles que grava las naftas, no el gasoil, solo las naftas, sigue vigente aunque se derogue completamente el monopolio. Se sigue recaudando los 23 pesos por litro. Si en el año se venden 700 millones de litros de nafta, multiplique 700 millones por 23 pesos, que son 54 centavos de dólar, y le va a dar la recaudación del IMESI. En segundo lugar, el precio no tiene IMESI los combustibles del gasoil. ¿Por qué no lo tiene? Porque por una decisión política se exoneró del impuesto de los combustibles y solo tiene el impuesto al valor agregado. Si se venden 900 millones en el año de litros de gasoil, como se venden en Uruguay a fleteros, camioneros, tractoristas, pues se cobrarán el 22% de la venta de los 900 millones de litros de gasoil. Entonces, no inventemos argumentos que no vienen al caso. A ver, porque quiero asistir a Miguel, que estaba redondeando la idea, por favor. Miguel, en un minuto redondeamos y después sigo con los invitados. Es notorio que la paramétrica suena muy linda, el valor del dólar, el valor del precio del barril, pero es una decisión política la formación del precio. Eso es lo que yo digo. No, es la decisión política de salvar a una empresa que estaba recontrafundida y a la que se le capitalizó con 800 millones, más una cifra que les voy a dar ahora de cuánto subió la señora Jara en sobreprecio del gasoil. 832 millones de dólares. A ver, Sebastián, por favor. Está diciendo un disparate. Acá el verso de que las empresas públicas desaparecen cuando hay una apertura de mercado no resiste el menor análisis. Empecemos. Administración Nacional de Correos. Se abrió, hoy existe correos privados por doquier
y es un ente que sigue ahí y si no sigue mejor es por falta de eficiencia. Sigue, pero con un subsidio de 4 millones de dólares por año. La Administración Nacional de Puerto vendían la joya de la abuela, la terminal de contenedores. Yo no veo que hoy no haya otra cosa que mejores servicios y un ente público fortalecido como es la Administración Nacional de Puerto. Los seguros, capaz. Por ejemplo. Los seguros. El Banco de Seguros mantiene la mayor porcentaje, la clientela mayor en los seguros de automóviles. Y en los años 90, cuando se decía se van a robar la joya de la abuela, lo que hoy tenemos, y sería bueno que tanto Rodríguez como Kramerman nos contaran en qué aseguradora tienen sus respectivos autos, el mundo sigue caminando y no hay ningún tipo de afectación a la empresa pública como paradigma. Defender... A mí me llama la atención el grado de desconocimiento del senador que presenta una ley sin conocer, digamos, cómo funciona el mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Porque ANCAP compra 1 millón de barriles cada 20 días y es la mínima cantidad para acceder a un precio razonable en el mercado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si viene una multinacional a competir con ANCAP por un tema de escala y tiene que comprar 500.000 barriles en lugar de 1 millón, primero va a acceder a un precio superior del crudo y además el flete le va a costar lo mismo. Es decir, ANCAP va a aumentar los costos de producción, eso lo va a hacer más ineficiente. Y la multinacional que compita con ANCAP tiene 2 caminos, o trabaja, digamos, casi al mismo precio que ANCAP, un poquito más abajo y acumula riqueza, o le hace una guerra de precios y le hace desaparecer en 2 meses. Y es tan increíble el desconocimiento que tiene el senador, o no, y esto también acá quiero hacer énfasis en esta frase, porque en la ley que él mismo redacta, en el artículo 4, en el inciso F, dice que la multinacional, ANCAP no va a poder prohibirle a la multinacional hacer uso de sus instalaciones, de su logística y de su refinería si quisiera hacerse cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que están preparando la privatización y desmantelamiento y desaparición de ANCAP. Hay verdades elementales que se están ignorando claramente acá. Hay verdades elementales. Si hay una gran importación, por ejemplo, de un producto de gasoil, ¿quién suministra entonces después la nafta en ese sentido? La refinería, ¿qué hacemos con ella básicamente? Los gastos fijos de la refinería, ¿qué es lo que realmente se tiene? La ignorancia económica y química es muy importante, pero del punto de vista práctico, cuando decíamos anteriormente, si se pudo hacer determinados planes es porque tenemos empresas públicas andando. Y por más de que se nombre algún ejemplo, yo estoy en el Banco de Seguros del Estado, por más que se nombre algunos ejemplos, la estrategia de país que lleva básicamente a un desarrollo industrial que está faltando porque nos estamos primarizando fuertemente, a un desarrollo industrial, tiene en todos los países una base muy fuerte de las cosas claves, del agua, la energía, son los aspectos fundamentales del país y puede haber en otro sentido otros temas. Y entonces, en ese sentido, claramente, cuando se está diciendo, bueno, tenemos la nafta a 55 pesos y en verdad a 28 pesos es lo que sale de ANCAP. Y podemos discutir un peso más, un peso menos, porque además la paridad de importación le da 52, 53 pesos cuando le pone todo el esquema de impuestos. Así que no sé bien qué estamos discutiendo en ese sentido. La base de la discusión, en verdad, acá lo que está pesando sobre todo el tema, es la estrategia de país. Y los 3 partidos hoy mayoritarios están planteando estrategias de país fundamentales con una estructura productiva que al final deriva en que, por fuera de los temas que se están diciendo, Uruguay permanentemente tiene problemas en cuanto a las exportaciones, en cuanto a los déficits fiscales, cada tanto tiene ciclos económicos. Los 3 partidos, dice usted, los productos primarios, los productos primarios, básicamente agregan poco empleo, agregan poca tecnología y terminan siendo muy cíclicos. Bien, y cuando son cíclicos se da el problema que estamos hablando. Bien, hace un rato que me está pidiendo responder, por favor, Kramerman. Hay que ver la estrategia de país, ese es el punto. Ese es el punto, ver la estrategia de país. Si usted entiende que el Partido Frente Amplio, el Partido Nacional y el Colorado tienen en ese sentido una estrategia similar. Con diferencias en cuanto a la forma de aplicación, porque yo lo viví de adentro y lo pudimos discutir. Con diferencia en cuanto a la forma de aplicación. En cuanto a los tiempos, la conclusión es la política económica lo que está llevando es a un marco restrictivo al sistema productivo nacional, que no es el tema de la liberación de combustibles, al contrario, es negativo para el sector productivo. La actual economía está asfixiando la producción. Sino que eso no es cierto. A lo largo del tema es
las propuestas que se están haciendo, manteniendo al país con una inserción internacional basada en productos primarios, termina siendo, en definitiva, negativo y repercute sobre estos temas que estamos hablando. Mazarovich. Yo creo 2 o 3 cosas. Primero, me alegra mucho que se reconozca por parte del senador, Conrado a Conrado no hay que pedirle tales maravillas de que reconozca la eficiencia y el funcionamiento de las empresas públicas en competencia, porque además el caso más grande es Antel, creo Antel. Estoy de acuerdo. Con claridad. Pero el problema es que, senador, su partido y mi colega de acá querían privatizar Antel. O sea, Antel sigue compitiendo y realizando porque hicimos... me he arrepentido. Por eso, con toda claridad. Nosotros la defendimos como defendimos ANCAP. Mire para adelante, porque estamos en el mundo de hoy. O sea, pero perdón, el que miró para atrás fue usted y habló de un plebiscito. No, yo de plebiscito ninguno. Sí, habló de cómo no fue usted el que habló del senador... Gerardo. Del senador Astori y del senador Rubio. Conrado, perdónenme. Rubio, Conrado, perdónenme. Astori. Lo cierto es que el actual presidente Tabaré Vázquez fue uno de los que encabezó junto con la lucha por la defensa de ANCAP y el triunfo en ese plebiscito del que se cumplieron 15 años y que nos permite seguir desarrollando eso. Pero vos coincidís, Gabriel, con que si se hiciera la consulta hoy, de pronto el resultado sería diferente. Yo creo que no. Porque la gente, yo confío en la inteligencia de la gente. Que es contrafáctico, eso es imposible. No, está bien, pero además me encanta como a veces, Conrado no, algunos sectores de la oposición se enojan porque se discute el plebiscito cuando se descubren verdades sobre los desaparecidos, pero después sobre las empresas públicas se puede consultar 500 veces y no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Lo que digo es... Sí, por eso, pero vos querés convocar 2 veces sobre las empresas públicas. Y yo sí estoy seguro que sobre los desaparecidos sería distinto porque hoy, por ejemplo, entramos a los cuarteles donde decían que no había nadie y encontramos 5 cuerpos. Entonces, yo lo que digo... No, por eso, a ver, Viviana tiene una inquietud también. Pero me dejás terminar una cosa, Daniel, claro, porque hoy Conrado ha hablado mucho más que 11 segundos. No, y además... yo lo que ha sido muy respetuoso. Lo que digo es, a mí me parece que, hablando de la liberalización del combustible, yo creo, en el mundo hoy y en la región, todas las consultoras internacionales, todas, el diálogo interamericano, insospechado de ser de izquierda, dicen que lo que hay es un déficit de refinación en la región y que eso aumenta la dependencia de los países latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, que ha aumentado en los últimos 10 años 400% la exportación a nuestros países, no lo digo yo, lo dice el diálogo interamericano, de productos derivados del petróleo. Y por lo tanto plantea que hay un problema de soberanía y de desarrollo productivo de los países que hace aconsejable la inversión en refinerías y mejor. Parte de la inversión de ANCAP fue en mejorar la refinería con la planta de desulfurización. Hoy tenemos combustibles de altísima calidad, de índice europeo, mucho mejores que los de Brasil y de Argentina. Fue la inversión ambiental, una de las más grandes de la historia, no solo para la ciudad y para sacarle el azufre y mejorar los combustibles. En La Teja, yo vivo en Capurro, en La Teja había plombemia. Ahora no hay nada. Ahora colgamos la ropa y no hay nada con la planta, con la refinería que se hizo. O sea, mejoramos la refinería. La liberalización de la importación solo nos haría retroceder. Y si uno mira la canasta energética en general y no solo un producto, el resultado sería empate o negativo. Esa es la verdad. Por eso creo que si le hablamos bien a la ciudadanía, el resultado sería el mismo. Bueno, quiero ir con Jimena, pero además la producción ha preparado una gráfica para describir en alguna forma, ¿no?, tal vez un tanto sintetizada, lo que es el proceso de refinación. Voy con Jimena primero y luego de la gráfica seguimos el debate aquí en Todas las Voces. Jimé. Sí, Daniel, tengo algunas recomendaciones para hacerle a nuestra audiencia, porque como ustedes ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco. Está en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Espectacular para disfrutar una parrilla allí en El Puesto con nuestros amigos. Y ahora tengo un consejo para darles.
Tenés claro que el tiempo pasa para todos, ¿verdad? La próxima vez que te escuches diciendo cómo creció fulanito, mirá qué viejo que está menganito, acordate que el tiempo también pasa para vos. Ahora estás bárbaro, pero ¿cómo te imaginás verte en tu madurez? De vos depende cómo quieras estar en esa etapa. La próxima vez que te escuches diciendo cómo creció esa niña, qué grande que está ese niño, acordate que el tiempo también pasa para vos. Ojo, estás lo más bien, pero vos sabés que estás en el momento adecuado para pensar en tu madurez. Pensá en vos mañana. Decidilo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 89 39. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Para que puedas disfrutar lo que tengas por delante, ya sabes, Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Informate por el 0800 89 39. Y ahora sí, vamos a compartir algunos de los mensajes que hemos recibido vía Twitter con el hashtag Opino en TLB. Por aquí Nicolás dice: si se deja todo librado al mercado, la garrafa aumenta un 23% y la nafta baja 2 pesos. Encima se pierde el valor agregado nacional de la refinería y su cadena de valor de trabajadores y proveedores nacionales. Un perjuicio para el país, seguir al fundamentalismo neoliberal, nos decían por allí. Quique, la competencia sería lo mejor que le puede pasar a los consumidores y por otro lado ANCAP tendría que replantearse muchas cosas para ser capaz de competir. Pueden seguir enviándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLB. Bien, gracias Jimena, excelente. Dice el ciudadano Jorge Castro: espero que hoy en todas las voces, cuando se trate la liberación de combustibles o la desmonopolización de ANCAP, se hable también del impuesto de 4 pesos por litro de gasoil para subsidiar el boleto de Montevideo y que paga todo el país productivo. Sebastián. Es que son de esas verdades que habría que poner arriba de la mesa, porque un trabajador que se toma el ómnibus y que va del centro a Capurro, tiene el derecho de tener un subsidio en el precio de su boleto, y de repente alguien que va de Capilla del Sauce a San Gabriel por la Ruta 6 no lo tiene. Ese subsidio es la manifestación por antonomasia más grande del centralismo que existe en este país, donde hay ciudadanos de primera y hay otros que no. Y si vamos a poner el grito en el cielo para hablar de justicia y de estrategia de país, ese tema también lo tenemos que poner. Porque hasta donde yo sé, los uruguayos somos todos, los que viven en el interior o los que vivimos en Montevideo. Por supuesto que en el proyecto que nosotros presentamos y que si Dios quiere cuando seamos gobierno nosotros lo vamos a llevar adelante, que es liberar la importación de combustible, no privatizar nada, de eso no se trata. Yo a veces me siento como que estoy discutiendo de poner un videoclub hoy cuando está Netflix y lo usa todo el mundo. Es algo tan elemental abrir la importación de combustible, sobre todo para el Uruguay productivo, que empezamos a hablar de los diálogos interamericanos, del mercado mundial del petróleo, y no llegamos a realidades que son muy complicadas. Realidades de un país en donde está afectado directamente por el precio de la energía y de los combustibles. Y el paradigma lo podemos poner en 2 sectores productivos de intensa actividad económica y laboral. El sector arrocero y toda la cadena láctea. ¿Sí? Otrora, en ambos casos, somos los campeones mundiales de productividad. Los tamberos uruguayos a pasto son los mejores del mundo junto con los neozelandeses y los arroceros también. Y estamos todos fundidos. Rodríguez. Bien, el senador Da Silva no deja de asombrarme. Habla de centralismo por el subsidio que se le da al boleto y no habla del subsidio de los biocombustibles que cambió la vida de 4.000 trabajadores y su familia en el norte del país. Indudablemente las empresas públicas, una de sus roles fundamentales es justamente el desarrollo social y productivo, y de eso se trata. Gerardo, ¿el biocombustible se hace con caña o se hace con sorgo o canola? Pues yo no sé. En cuanto me quedó una pregunta, canola y sorgo para mí, no con me caña. quedó una respuesta por hacerle, Sí. y que a esa mesa que usted construyó de 5 patas, sáquele una, porque ¿sabe dónde estaba la Federación ANCAP cuando gestionaba Sendic? Cuando la fiesta aquella de la desulfurizadora, que seguramente
Seguramente Conrado estaba comiendo canapé y tomando champán. Nosotros estábamos manifestando en la puerta. Nosotros estábamos manifestando en la puerta. Así que no me pongan la mesa. No me pongan la mesa. Los que aplaudían a Cristina Kirchner y a Kicillof eran los muchachos que invitó su amigo Raulito. Le quiero dejar una pregunta planteada. ¿Ustedes saben cuánto es la diferencia entre el precio paridad de importación y el precio ANCAP de la nafta premium, super y gasoil en el día de hoy? Sí. ¿Lo saben? Lo tengo acá. ¿Cuánto es? Mientras busca Conrado la respuesta, Miguel. 3 pesos 18 la nafta super, que es la que importa porque son los 65 millones de litros mensuales. 3 pesos 18, pero le voy a decir que mucho peor... Exactamente. Le voy a decir otra cosa. La URSEA, que es el que crea este mecanismo, que de alguna manera es una referencia, tiene una metodología que no le incorpora a ese valor la ganancia, digamos, del importador. Es decir, supuestamente va a venir... Es falso lo que está diciendo Rodríguez, es absolutamente falso. Supuestamente... Si usted no lee la metodología de la supuestamente la mano invisible del mercado va a venir, nos va a dejar el combustible acá y lo va a distribuir sin tener ninguna ganancia. Lea la metodología de paridad de importación de la URSEA y verá que está considerado el margen del importador. Bueno, otra vez la gente no está comprendiendo nada. Pero déjeme terminar una cosita nada más. A ver, 30 segundos, por favor. Vamos a ayudarnos entre todos a administrar mejor el tiempo. En el tema de los biocombustibles, acá hay una ley de biocombustible que obliga a ANCAP a adicionar los biocombustibles, el etanol y el biodiesel que se produce en el Uruguay. Y la UCEA toma como precio de referencia el etanol de Brasil, que es un gigante mundial en producción de etanol, y el biodiesel de Argentina, que está altamente subsidiado. Esos errores groseros son lo que tiene incluido en la paramétrica de la UCEA. Ayúdenme con la brevedad de los Daniel tiempos. Martínez dijo ayer la paridad de importación. Haciendo la referencia justamente a nosotros, lo que nos importa fundamentalmente en este país son los trabajadores. Los trabajadores, que son la inmensa mayoría del país. Nos interesa que el sistema productivo y las empresas funcionen, porque ahí están trabajadores, pero se hace una referencia de algo aparentemente injusto como subsidiar el medio de transporte de los trabajadores más humildes. No. Justamente humildes son todos, mi amigo. En ese sentido estamos hablando el peor rural en de el Capilla del tema, Sauce es igual de en el humilde tema del transporte que se toma el colectivo 181 de los 4 Paso pesos Molino. que estamos hablando. Y el problema de los trabajadores, en definitiva, el problema general es que necesitamos empresas públicas, y ahí lo vamos a repetir, empresas del Estado, cadenas de valor, como se decía fuertemente, porque son la base que da lugar a generar todas las posibilidades de empleo con un Estado fuerte y profesional, y esas posibilidades de empleo, en definitiva, están situadas fundamentalmente en la estrategia de país que mencionaba antes. Hay que defender las empresas públicas por un motivo técnico, por un motivo económico, por motivos sociales y por un motivo productivo. Por Dios, tiene que estar bien gestionada. La liberalización. Mire, yo le voy a contar. El miércoles 3 de septiembre del 2014... Déjeme contarle, yo estaba hablando de la palabra. Hubo un intento en los años 90 y después se continuó sobre los 2000 en intentos de privatización. Después hubo una mejora con un plan energético que salió adelante. Ahora hay una debilidad importante porque se le ha restado en este periodo de gobierno la posibilidad de inversión en forma muy fuerte. Ministro, y ahora aparece en los planes para el futuro, nuevamente la historia del pasado. O sea, un tema de liberalización y de monopolio. Daniel, yo estoy aludido. Un segundito. Sí, a ver, Miguel, por favor. No. Bueno, a ver yo estoy administrando los tiempos de acuerdo a las alusiones. Si subo el volumen, yo integro una mesa donde me gritan todos. Connie me caminó por arriba, hablé 10 segundos y me caminó por arriba y empezó con cifras y centavos. No entendiste lo que yo dije y vuelvo a lo primero, que se refinan los mejores combustibles que Brasil y Argentina. Dificulto, dicen en campaña, yo voy a Argentina, lleno el tanque y me da 2 kilómetros más por litro el combustible argentino. Pero 2 o 3, capaz que me funde el auto a los 10 días, pero me rinde muchísimo más. No tengas pero la menor duda y se lo discuto a cualquier ingeniero. Es decir, 2 kilómetros más por litro a la risa. Eso es lo primero. La nafta acá contamina mucho menos que las argentinas. No sé si no te importa que te rinda más. Bueno, no sé, no tengo ese dato. No tengo ese dato. A partir de la desulfurización tenemos mucho menos contaminante que Argentina. La producción dice Daniel cuando presenta el programa, ¿qué es lo que plantea?
plantea, ¿se puede vender un combustible más barato o no? Y yo lo que planteaba, y capaz que no me expliqué, Connie, no me expliqué, no me gusta decir que no entendiste, capaz que no me expliqué. Capaz que no entendí, no yo me creo dan que las acá esto se entendederas. reduce, y yo por eso hablé del mago, el mandrake que va a venir el 1 de marzo. ¿Nadie habla de un renunciamiento fiscal? No hay. ¿Nadie habla de un renunciamiento fiscal? Que no hay. ¿No hay posibilidad de renunciamiento fiscal? Porque, ¿cuánto sale un litro de nafta? 60 pesos. ¿Cuánto es de impuesto? El 43%. 43%, o sea que de 60 pesos en realidad, estamos hablando de 25 pesos. No hay Para posibilidad ser preciso, el litro de nafta vale apoyado el punto. 54,95. No hay posibilidad de renunciamiento fiscal y lo pregunto por tercera vez y en voz alta para que Connie no me camine por arriba. ¿Hay o no hay posibilidad? Y lo hace, ¿por qué no lo hace este gobierno? Y después lo otro, digo, es tan político en la formación de precios que ANCAP hizo caja después de la caída de Sendic. Pero porque Sigue este necesitaba hacer debate caja. sobre lo que Estoy de acaba de decir acuerdo. Nogueira. Luego de la pausa sigue el debate. No había otro. Y también tiene preguntas Viviana, pero hay un asunto que se aparta totalmente de este, que es relativamente reciente, Viviana. Tiene que ver con fiscales, otra vez con Balcedo, ¿no? Sí, porque donde también está la temperatura Sí, muy alta muy es en la alta. Fiscalía General de la Exacto. Nación. De eso me contás luego de la pausa. Pausa y seguimos adelante en Todas las Voces por Canal 4. Y tengo una recomendación para hacerles, porque ahora pensá en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora, cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir. Barta, porque todo arranca con Barta. Y otro de mis consejos esta noche es Punta Tracking. Punta Tracking es el líder en rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Lo dijo Miguel hace un rato. En un ratito es mi cumpleaños. Les voy a pedir especialmente a los invitados un regalo. Administrar los tiempos. Voy a empezar en este orden. El señor exministro Kramerman, el señor Sebastián da Silva, senador, y naturalmente el integrante... No hubo chica. No me haga eso. Estoy a un rato de mi cumpleaños, ya le dije. Kramerman, teníamos una inquietud con respecto a su decisión política, además con Viviana Ruggiero. Ha hablado muchísimo del tema, pero Viviana... Sí, básicamente Kramerman aprovechar esta instancia para preguntarle por qué se alejó del Frente Amplio. A mí realmente me sorprendió el momento porque usted estuvo durante muchos años en la primera línea de fuego al frente del Ministerio de Industria con todo el tema de ANCAP. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Se anima en 40 segundos, Kramerman? Sí, porque llegamos a la convicción de que las banderas fundacionales del Frente Amplio en buena parte no están representadas ya en los gobiernos actuales. La estrategia de país que se está siguiendo adelante, basada en la liberalización comercial y la firma de acuerdos de libre comercio con cláusulas totalmente inconvenientes para el país. La precarización laboral, que es la tercerización que comenzó fuertemente en las empresas privadas y ahora se hace en las empresas del Estado. La financiarización que está abarcando cada vez más áreas del país. Y los incentivos a las inversiones extranjeras o nacionales, que parte necesitamos de inversiones extranjeras, pero hechos a cualquier costo y a toda costa, son elementos que en definitiva empiezan con gobiernos del Partido Colorado, siguen con gobiernos del Partido Nacional y se profundizan en esta etapa. Y entonces, en ese sentido, lo que pudimos hacer cuando estábamos en el Ministerio, pudimos negociar algunos acuerdos en las partes industriales, mejorar la parte energética, pero vemos que hay un marco de política económica
guiada por esa estrategia de país que termina siendo inconveniente para el empleo y los trabajadores uruguayos. Bueno, y eso tenemos el problema de que nos está quedando un país primarizado y bueno, si viene todavía la intención de algunos de eliminar partes industriales, porque esas son partes industriales, que son algunas de las empresas públicas, vamos a ver un país todavía más desindustrializado. Bien, se fue más allá de los 40 segundos, pero dejaba a Miguel planteado una inquietud. Volvemos sobre el tema anterior, el del debate. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Mi posición es, no hay que liberalizar la importación de combustibles. Claramente el último informe internacional sobre el tema del petróleo dice que ha vuelto a aumentar el consumo del petróleo en el mundo, se mide por barriles, ha pasado 2 millones más que el año pasado, pasó los 90 millones de barriles, y estudia el tema, y entre otros temas dice, luego, las refinerías han incrementado además su producción y están en el pico más alto de nivel desde el 2017. Las refinerías son fundamentales, y hay algo en la comprensión del senador que parece no se entiende, con todo respeto, en el proyecto de ley básicamente está indicado. Si de la mezcla yo le saco y consigo que algún país subsidie, miren, como la exportación de ganado en pie que un país subsidió, Turquía, a los productores de allá, entonces se llevan ganado en pie de acá. Bueno, si alguien viene y ofrece más barato y un 20% de la producción de gasoil, por ejemplo, se compra, hay que producir las naftas correspondientes y las mezclas correspondientes a un precio mucho más caro o, con el futuro, a la desaparición de la refinería. Entonces, hay que ver, el tema de refinería y cierro es un tema estratégico para el país, para casi todos los países del mundo, y es un tema que está en la base de una política de desarrollo nacional. ¿Con eso no alcanza? No. Estamos viendo claramente, además, que las diferencias de precios, en definitiva, están siendo lo que son. Nadie plantea que la refinería cierre y la refinería que estuvo en obras permitió que ANCAP importara nafta y gasoil mientras la refinería estaba cerrada. Por cierto, bastante más barato de lo que se vendía inclusive cuando salía de la refinería. O sea, cuando estuvo la refinería parada, importaron y eso salía más barato. Y no hubo ningún drama, no hubo ningún terremoto, no hubo una falta de soberanía. El Uruguay ¿Ese es el modelo que ustedes pretenden como Partido Nacional? Yo lo que digo es, de la misma forma que el Uruguay, siendo un país ganadero, permite, y el mejor ejemplo es hoy, la importación de carne, porque hay una alta demanda en el mundo, y nosotros permitimos la importación de carne para que Gerardo y Roberto puedan ir y comer la colita de cuadrilla a un precio razonable, lo mismo pase con los combustibles. Nada más, ANCAP, con directores eficientes y con ministros eficientes, que no permitan el desfalco, la vergüenza, la tonelada de corrupción que terminó con un vicepresidente preso, como pasó en el periodo del licenciado trucho Raúl Sendic, y Santas Pascuas. No hay tal discusión estratégica. Pero el exministro Kramerman, porque es lindo venir acá a la tele y hablar de la estrategia del país, es mejor también hacerse responsable de lo que se ha hecho. El hombre tiene cureña, cuando el día que hoy o mañana falte bastante, va a tener honores de ministro fúnebre, porque fue un ministro de Estado. Siendo ministro de Estado, en el septiembre del 2014, hablando de ANCAP en una comparecencia en el Parlamento, decía, la empresa viene creciendo, ha aumentado fuertemente su patrimonio, punto. ¿Sí? Dijo que el pasivo se contabilizaba las inversiones hechas en las plantas de azufre, cal, Portland y combustible. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando vino la administración de Tabaré Vázquez y vino el contador Astorijo, esto es un desastre, todos estos argumentos de las inversiones, del patrimonio, del horno, de la planta de Boñato para hacer biocombustible y la mar en coche, empezamos a dar cuenta que era una sumatoria de desastres. Gerardo. Hay una alusión que contestar después, ¿no? El senador, ante una pregunta de si le había afectado el precio de los combustibles en su emprendimiento agropecuario, me dijo que sí. Como todo uruguayo, no como ustedes saben en los últimos 5 años cuánto aumentó el gasoil. El 2 de mayo
del 14 estaba a 39,90. Hoy está 40,40. Subió 50 centésimos en 5 años. Y el senador me dice que le afectó en su emprendimiento ganadero. Lo que a nosotros nos afecta es que, por ejemplo, la carne ya ha aumentado 4 veces en los últimos 4 meses. Pero de eso nadie habla. ¿Ustedes escucharon hacer una comparativa de cuánto cuesta la carne en el Uruguay, que tiene, con las excelentes pasturas que tiene, con el clima que tiene? ¿Hacen una comparativa? Cada 2 meses, cada 3 meses hacen una comparativa de la carne. ¿Saben por qué no la hacen? Porque acá lo que importa es erosionar la imagen de ANCAP para terminar haciéndolo desaparecer. ¿Qué es lo que quiere el senador? ¿Qué es lo que quiere el senador? Carne es la que te paga el sueldo, a vos y a todos los funcionarios públicos. Acá a la derecha, el senador Lacalle y Ernesto Talvi lo que quieren es privatizar o hacer desaparecer ANCAP. Y la prueba de eso está en el proyecto de ley del senador Da Silva, que dice textualmente, lo voy a leer, que ANCAP no podrá impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios y factores productivos. Es decir, no solo que quieren entregar la actividad económica estratégica de los combustibles a una multinacional, sino también que le quieren decir, vengan y utilicen toda la logística y la infraestructura de ANCAP. Es lo más entreguista que he escuchado en mi vida. Bien, vuelven a hacer lo mismo que intentaron hacer en la década del 90, que hicieron en el 2003, y que el pueblo se opuso, y no vamos a permitir que puedan llevar adelante su plan. Por una alusión, Kramerman, por favor. Sí, claro. El senador extrae alguna frase y tergiversa cuál es la idea expresada claramente. Y hay que decir que con el plan energético en ese periodo, en este país se invirtieron 7.000 millones de dólares, y lo que se hace una cuenta en cada uno de los casos es lo que invirtió UTE, lo que invirtió ANCAP y en qué plantas básicamente se solucionaron los temas. Entonces, y hablando de ANCAP claramente, Sebastián, hablando claramente de ANCAP, ahí se estaba haciendo el relatorio muy claro de las plantas y los temas que solucionaron problemas que el país tenía para seguir creciendo. ¿Cuáles? Entonces no lo pueden seguir. Sí, claro, la planta de pero sulfurizadora. El horno de Paysandú, que está dentro de y entonces, ¿se capitalizó ANCAP o no? Porque vivimos en un país en donde pareciera que ustedes no son responsables. Hubo que meter 800 millones de dólares y nadie es responsable. El país invirtió en ese momento lo que era necesario para su desarrollo. Y la crítica que uno tiene a posteriori es, lamentablemente, en este periodo se tomó una postura distinta. Pero de todas maneras, centrándonos en el tema, la realidad es, básicamente, y se hizo un cambio de un país con falta de energía a un país con energía. Bien, con la energía más cara del mundo. Este programa, este es uno de los programas que uno debería volver a ver. Y quiero recomendarles, por ejemplo, que en la página del canal, esto seguramente sobre el mediodía de este miércoles ya estará, porque es interesante las posturas muy buenas, en algún caso que se han emitido acá, que uno las pueda repasar, porque si no, entramos como en esa locura de los números, las cifras, en fin. Ahora sí tenemos un asunto que tiene que ver con esta crispación a nivel de la Fiscalía con respecto al, ¿cómo se le llama? ¿Empresario, Balcedo? Sí, empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Tenemos una novedad para aportar porque en las últimas horas, se tomó conocimiento de que el matrimonio Balcedo-Fiege demandó al tercer fiscal que intervino en su causa. Estamos hablando del fiscal de Maldonado, de Alejandro Machado. Machado fue el fiscal que pidió 11 años de prisión para Balcedo y 10 para Fiege por lavado de dinero, tráfico de armas y contrabando de automóviles. Machado es el tercer fiscal, como les decía, demandado por el matrimonio. En este caso es demandado por Fiege y se le pide a Machado $100.000. Además de Machado, fueron demandados por este matrimonio Sabrina Flores por $90.000 y el fiscal Rodrigo Morosoli por $150.000. Hoy, Daniel, se realizó la audiencia con la fiscal Sabrina Flores. En realidad no fue ella, fue un abogado de la Fiscalía porque este tema se tomó como institucional. Claro. Y por el matrimonio tampoco fue ninguno de ellos, sino que fue un abogado. No hubo acuerdo, o sea que el matrimonio argentino ahora queda libre en caso de entender que quiere hacer un juicio. Este tema causó mucho malestar en el fiscal de corte Jorge Díaz. Ayer lo veíamos en Telenoche, sí, que se expresaba sobre este tema. Sí, porque además él entiende que no se puede ir contra un funcionario público, como en este caso el fiscal, sino que en todo caso él asume que esto es institucional y que en función de eso lo va a atender. Exacto, y por eso dice que se está intentando amedrentar, ¿no?
porque no se va contra la institución, sino contra un funcionario que depende de su sueldo, ¿no? Y que en definitiva al reclamarle $100.000 se está pretendiendo amedrentar. Y esto ha causado mucha molestia y preocupación entre los fiscales, que dicen, bueno, a ver, si yo voy a un juicio oral y pierdo, ¿qué va a pasar conmigo? Porque quedo expuesto. Ahora esto abre una puerta a que en todo caso a mí me demanden. Hoy el gremio de fiscales sacó un comunicado en el que asegura que las operaciones, y está entre comillas, de Balsedo son desatinadas e insensatas y por supuesto respaldan a los fiscales demandados por el argentino y aseguran que no claudicarán en su cometido por actos de esta índole. Así que la temperatura en la Fiscalía General de la Nación también es elevada. Bien, muy valioso como siempre la información que maneja Viviana Ruggiero. Conrado, cuando vos fuiste, por ejemplo, director de ANCAP, tuviste una designación, una denominación política para actuar en función de la política como si fuera una empresa privada, ¿es así? A ver, no. Yo obtuve una designación del presidente de la República, el política. doctor Julio María Sanguinetti, basado en las normas que dice la Constitución, las condiciones personales, profesionales y técnicas. Está muy bien, pero fuiste y a convenia manejar, del Senado. Sí, pero digo, para disparar este tramo del debate ya final. No, yo no tenía, tenía prohibida la actividad política, claro, no hice actividad política pero ninguna. Conradito querido, lo que te pregunto es, ¿fuiste a gestionar ANCAP como si fuera una empresa privada? Fui a gestionar ANCAP como si fuera un ciudadano del Uruguay que se siente un servidor público. Eso lo dije el día que asumí. Correctísimo, pero entonces en la... y por lo tanto el primer día hablé en contra del monopolio. ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de contar o con cuadros técnicos o con cuadros políticos o con una simbiosis? La gobernanza de las empresas públicas tiene mucho que ver con eso en el debate, ¿no? O sea, cuando uno va impulsado por una decisión política, pero de pronto tiene en su visión la idea de tratar a la empresa como si fuera una empresa privada. Esa era la pregunta. Lo apliqué siempre. Bien. Sí, Gabriel. Permitime 10 segundos. Desde el 85 acá, y trabajo en esto desde el 85 acá, cuando los colorados eran gobierno, el representante blanco, y en el primer gobierno de Sanguinetti hubo representantes del Frente Amplio, los representantes de la oposición se oponen al aumento de combustible. Hay que mantenerlo o se puede bajar. No siempre. Sí, sin excepción prácticamente. No Decime cuál fue la excepción. No siempre. No cada siempre. Vez que... En cada ajuste, y por supuesto, en esa época no había agua en las tarifas, ¿eh? O sea, yo estudiaba a fondo lo que nos traía el gerente general. Igual votaba muchas cosas en contra con mi amigo del Frente Amplio, el ingeniero José Olivera. Exactamente, puede haber una excepción que confirme la regla. Si el gobierno hoy es del frente y va a aumentar los combustibles, el representante blanco dice que no hay que mantenerlo. En el gobierno del Partido Colorado, los blancos, Abdala decía no hay que subirlo. Esto es así. Puede haber una excepción que confirme la regla. O sea, ¿qué responsabilidad hay en la oposición? No sé. Sí sé que cada vez que iba a haber un aumento, ellos consideraban y consideran que no hay que aumentar. Muchas gracias, Miguel. Jimena, cierro el sondeo contigo, por favor. Sí, es momento de cerrar el sondeo de esta noche. Hoy preguntamos a nuestros televidentes cuánto creen que puede incidir en su vida diaria y en la mejora del Uruguay productivo liberar la importación del combustible. 47% opinan que mucho, un 47% también poco y nada, un 6%. Bueno, nos dicen que nos tenemos que ir, definitivamente. Así que apenas... Sí, casi, hay algo similar. Son 20 segundos para vos, Gabriel. 20 segundos. Sí. Yo decir solamente que me parece que es un debate trascendental para el Uruguay, que liberalizar la importación de combustible atentaría contra nuestra soberanía energética y nuestro desarrollo productivo. Quedó el título. Viviana. Breve, para Kramerman, porque me queda una duda. ¿Usted defiende lo hecho entre 2010 y 2014? ¿No cree que se invirtió con una abundancia que no era real? Yo defiendo lo hecho como el plan estratégico, lo que nos transformó como país. Hay ahí dentro errores y cosas que no se debieron hacer. Roberto Kramerman, muy amable. Muchas gracias por su presencia. Señor senador Da Silva también. Gerardo Rodríguez, de la Federación de ANCAP, muchas gracias también. Estás con ganas. Bueno, seguimos. Ahora vamos a... Querido, muchísimas gracias. Ha sido un enorme... Muchas gracias, querido. Bueno, ya estamos en pleno cumple. Señores, nos vamos. Hasta el martes. Que pasen bien.